Ahora sí, Ahora sí. muy bien. Bueno, buenas tardes con todos. Los de mi grupo acabamos de terminar, pero bueno. Vamos a hablar de cáncer colorectal. Son dos clases de cáncer colorectal. La primera es sobre epidemiología y diagnóstico y la segunda son sobre tratamiento y prevención. Vamos a callar esto para que no nos molesten. En esta primera clase ven en la imagen una colonoscopía de un cáncer que agarra casi toda la circunferencia del colon, disminuyendo la luz notablemente. En el día de hoy vamos a hablar sobre carcinogénesis, factores de riesgo, pólipos colorectales, que es la enfermedad precancerosa más común. Vamos a hablar también de incidencia, tanto de pólipos como cáncer, cuadro clínico, diagnósticos, estadios y recomendaciones de prevención. En la imagen ven una imagen del colon transverso. Y sabemos que es colon transverso porque fíjense, es triangular. Este es circular. Este tiene que ser colon ascendente, sigmoides o descendente. En cambio, este es el transverso. Es la única porción del colon que se ve así triangular, porque es triangular en la endoscopía. Vemos un tumor polipoideo que ocupa casi el 30% de la luz, con un área de necrosis, y esto es fibrina, ¿no? Este es un cáncer. El cáncer colorectal es una de las enfermedades más comunes y letales. El riesgo de presentar cáncer colorectal es influenciado por el medio ambiente y factores genéticos. Es el tercer cáncer más frecuente en el hombre y el segundo en mujeres, asociado a un bajo nivel socioeconómico y a la edad. Acá ven un tumor de ángulo esplénico, tumor de Castelciego, colon ascendente, colon transverso. Se ha hecho una hemicolectomía ampliada, la sección distal, con resección de todos los ganglios del mesocolon. En la carcinogénesis podemos decir que hay tres grandes grupos de genes que están comprometidos en el desarrollo de este cáncer. Oncogenes, que los heredamos, vienen en nuestra carga genética, como el gen RAS, el MYC, ERB1. Genes supresores, que van a tratar de suprimir que se forme el cáncer, el P53, el DCC, que es el cáncer colorectal, y el APC, el cáncer de los pólipos familiares. Y genes de reparación. Los genes de reparación pueden estar alterados. Cuando se suma la expresión de oncogenes con el freno de los genes supresores y la alteración de los genes de reparación, se forma el carcinoma. Puede estar uno presente y no vamos a tener cáncer. Tienen que estar los tres, se suman para producir el carcinoma. El cáncer de colon hereditario es raro, sin embargo hay síndromes bien identificados. El cáncer colorectal familiar es el más común, ¿no? El cáncer colorectal hereditario sin poliposis y la poliposis adenomatosa familiar, que son los más raros. Sin embargo, fíjense, la gran mayoría de tumores son esporádicos, es decir, no tienen ninguna relación con estos síndromes colónicos hereditarios. El cáncer de colon es el cáncer que más, junto con el cáncer de mama, en los que más se ha estudiado las alteraciones genéticas y nos ha permitido entender cómo es que funcionan estos tumores. Primero, en la poliposis adenomatosa familiar, sabemos cuáles son los genes que se alteran, que van a hacer que la mucosa normal empiece a formar adenomas, adenoma tipo 1, 2 o 3, o leve, moderado, severo, y de ahí va a formar carcinoma y metástasis. Aquí va a haber la activación del KRAS, es muy importante en el cáncer colorectal, y hay la activación de estos genes de proliferación. En el cáncer colorectal hereditario sin poliposis hay más alteraciones de los genes de reparación. Está activado un gen, el gen de la APC, ¿no? Y también está el KRAS, como siempre participa, y hay una mutación en el P53. Entonces se ha estudiado muy bien todas estas alteraciones genéticas en estas enfermedades hereditarias del cáncer colorectal. Acá vemos un cuadro publicado en el New England muy didáctico, que vemos cómo en el epitelio normal, ¿no? En la parte superior del epitelio normal empiezan a actuar. Los genes verdes son estimuladores
y los genes rojos son los genes inhibitorios. Habíamos visto que los genes inhibitorios o supresores son el P53, el DCC y el APC. Aquí en esta imagen vemos, acá está el APC y la beta-catenina con los inhibidores, el P53, el VAX y otros más, que van a hacer que el epitelio normal empiece a modificarse, forme un pequeño adenoma o un adenoma tipo 1, va a crecer y en parte de este adenoma se va a empezar a convertirse en cáncer. Este cáncer va a invadir y entonces ya va a ser un cáncer propiamente dicho. Aquí ven lo mismo explicado de otra forma, como el cáncer de colon va a formar un adenoma temprano, intermedio y avanzado, y las diversas mutaciones, siendo muchas de ellas claves, como el APC está en el 85% de los casos, el KRAS está mutado entre el 32 al 57% de los casos, el DCC también actúa, y los genes de inestabilidad satelital de reparación están permanentemente actuando en diversos lugares. La suma de todos estos va a llevar a un carcinoma y tiene que producirse más mutaciones para que este carcinoma se vuelva metastásico. En general va a haber 3 niveles de inestabilidad genómica en la carcinogénesis. Una inestabilidad cromosomal, una inestabilidad epigenética y una inestabilidad microsatelital. Solo hace falta que, por ejemplo, se cambie un CA por un AC, este cambio va a ocasionar ya que haya una inestabilidad satelital sumado a cambios epigenéticos y inestabilidad cromosomal heredada o adquirida, nos va a llevar a diversos cambios que van a llevar al cáncer colorectal. Como ustedes ven, es un cáncer que requiere una serie de pasos, por lo tanto es complejo. Desde que un cáncer de epitelio normal se vuelve a carcinoma, generalmente pasan 10 años. Como van a ver, es importante. ¿Esto qué nos significa? ¿Cuál es la importancia? Si bien con la endoscopía vamos a hacer el diagnóstico de cáncer colorectal, con la biología molecular vamos a aprender muchas cosas. Por ejemplo, los genes de reparación que están deficientes, esos mismatch genes, cuando están deficientes, van a hacer que el cáncer colorectal sea más avanzado, más agresivo, pero podemos bloquearlo con PD-1. Esta droga PD-1 va a bloquear estas deficiencias de los genes de reparación y al bloquearlos vamos a frenar el crecimiento del cáncer. Numerosas vías de señalización, tanto del crecimiento endotelial vascular como de los epitelios vasculares, van a estar activados, que van a producir una serie de alteraciones en las vías de proliferación, que cada vez descubrimos más drogas que los van a bloquear en diversos lugares, y de esta manera vamos a evitar que el cáncer siga creciendo. Por eso el cáncer de colon es uno de los cánceres, como vamos a ver al final, que tiene mejor pronóstico. En general, tiene que haber una interacción entre el medio ambiente y los genes. Y medio ambiente nos referimos a lo que está dentro del colon. Entonces, de los insultos del medio ambiente y la susceptibilidad al cáncer entre la parte genética, va a haber una interacción. Y de esto va a haber personas que no son afectadas y otras son afectadas. Es decir, no basta que tengamos los genes, no basta que tengamos una susceptibilidad al cáncer, tenemos que también tener una alteración en el ambiente intestinal para que se produzca. La suma de los dos nos van a llevar a que se produzca la enfermedad. Acá está lo mismo, un poco más explicado, ¿no? El medio ambiente va a estar dado por lo que nos rodea, ¿no? Acá vemos la localización geográfica, la transmisión maternal, el hecho de que hayan lactado o no, la microbioma cada vez tiene más importancia, factores propios del huésped y estilos de vida. Todos estos 4 factores se van a sumar y van a favorecer que haya una disbiosis en el intestino, una alteración cromosómica que lleve a una inflamación crónica, y de ahí empieza a formarse el adenoma y el cáncer colorectal. La microbiota cada vez tiene más papel. Fíjense, diversas familias de bacterias enterales, colónicas, se van sucediendo y se van modificando la concentración de esta microbioma, y vemos que en el cáncer colorectal ya hay una disbiosis y van a persistir otras bacterias diferentes a las que normalmente tenemos.
Este cambio de la microbiota se debe también a los cambios de estilo de vida, al factor genético y al huésped. Esto nos lleva a que tenemos 4 tipos muy marcados de cáncer colorectal. El cáncer inmune, el cáncer propiamente dicho, canónico, el cáncer metabólico y el cáncer mesenquimal. Así como en el cáncer de mama tenemos receptores heterogénicos positivos, luminal A, luminal B, triple negativo, HER2, así en cáncer de colon tenemos 4 tipos submoleculares, siendo más frecuente el canónico, sabemos que tiene estas alteraciones genéticas. El autoinmuno tiene el BRAF mutado y eso nos va a permitir usar drogas que actúen sobre el BRAF. El metabólico tiene el KRAS mutado, también hay drogas que van a inhibir el KRAS y ese es por eso la importancia de la clasificación submolecular de los cánceres colorectales. En la microbiota habíamos hablado en cáncer de colon, hemos visto que hay varios organismos que se han asociado a los tejidos del cáncer humano, especialmente las bacterias grupos de bacterias de las fusobacterias que están aquí. Las personas con cáncer colorectal pueden estratificarse en 4 grupos basados en la abundancia de la microbiota. La microbiota fecal solo parcialmente refleja la microbiota del cáncer colorectal. Los grupos de microbiota del cáncer colorectal se diferencian con los perfiles de expresión genética. Es decir, en estos perfiles va a predominar algún tipo de cáncer que los otros. Y también algunos van a tener peor pronóstico que otros. Este es el que tiene mejor pronóstico. El que tiene peor pronóstico de sobrevida es el autoinmuno por la mutación BRAF. Y el que tiene peor pronóstico de sobrevida y tiempo libre de enfermedad es el mesenquimal, que tiene el CSNA muy alto y el tumor de crecimiento epidérmico beta muy activado, con gran activación de la angiogénesis. Aquí ven cómo la microbiota va a predominar en algunos de los tipos de cáncer, ¿no? El cáncer colorectal. Las lesiones para que hacerse la genética están asociados al cáncer colorectal. Primero vemos que en la mucosa van a haber diversos eventos genéticos en cáncer temprano, alteración del APC, metilación del DNA, activación del KRAS, la inestabilidad satelital de diverso tipo. A medida que vamos subiendo en esta pirámide va a aumentar el riesgo de cáncer y va a ser más raro en la población en general. Después de estas alteraciones genéticas se forman focos aberrantes en las criptas que van a llevar a pólipos adenomatosos y pólipos displásicos. Hasta acá, todo este proceso es potencialmente reversible con buena dieta, buenos hábitos o con participación del endoscopista resecando los pólipos para evitar que el pólipo después se convierta en cáncer. Si bien son muchos los factores genéticos, muchos las aberraciones en las criptas, las personas que tienen pólipos, son pocos los que realmente van a desencadenar en cáncer si es que se siguen produciendo las mutaciones. Los factores de riesgo para llegar a la cumbre de esta pirámide son tener más de 50 años de edad o más, estreñimiento crónico, una dieta pobre en verduras y frutas, antecedentes familiares de cáncer colorectal, antecedentes personales de cáncer de colon, recto, ovario, endometrio y mama. Todos estos cánceres están relacionados y antecedentes de pólipos en el colon. El colon es bastante largo, sus 3 porciones, ascendente, transverso, descendente y sigmoides, para terminar en el recto propiamente dicho. La incidencia, fíjense, el factor de riesgo más importante es la edad. A medida que tenemos mayor edad, mayor riesgo de cáncer colorectal. Hay otros factores de riesgo en el medio ambiente, como el tabaco, que aumenta notablemente el riesgo. Fíjense, un estudio entre el 92 y el 2005, fíjense, de tantos años, se estudió a 184.000 personas, se las siguió y hubo 1.962 casos. Y se vio que en estos era frecuente los fumadores. Por lo tanto, el tabaco aumenta el cáncer colorectal 1.3 a 1.5 veces más que los que no fuman. Fíjense, hasta para el colorectal el tabaco es importante. Sin embargo, el factor de riesgo más importante es la presencia de pólipos. Pólipos es una lesión premaligna. El adenoma colónico se caracteriza por tener 3 formas. Lo he puesto otro dibujo porque es muy didáctico.
sésiles, estos no tienen pedículos, pediculados, acá tienen un pedículo fácil de resecar, y los vellosos, que son así un conjunto de vellosidades. Se encuentran 30% mayores de 50 años y solo 1% se vuelven malignos. Demoran 5 años crecer y hacerse clínicamente detectable y 5 años más en convertirse en cáncer. Por lo tanto, desde que se inicia hasta que se convierte en cáncer, pasan 10 años. Esta es la clasificación de Paris. Las lesiones protruidas son estas, sésiles, pediculadas y vellosas, pero también puede haber lesiones planas, como estas, o hundidas como estas otras, o estas otras que se asemeja a la vellosidad. Y estas son planas elevadas y estas son planas completamente, que también pueden ser cánceres. Acá vemos una lesión polipoidea, acá vemos mucho más grande, y este ya es un cáncer. En un estudio hecho en el salud aquí en Arequipa, por una compañera de ustedes que se graduó, hizo un estudio sobre el tipo de pólipos que se trajeron en el salud en Arequipa. Y fíjense, un porcentaje, el 94% tenían displasia leve, 73% moderada, 18% severa. Y encontraron pocos carcinomas. Por lo tanto, esta pirámide que les mostraba es verdad. Muchos llegan hasta acá, hacen pólipos y adenomas displásicos, pero pocos llegan a la cúpula de la pirámide para hacer cáncer. Pero felizmente se puede seguir a los pacientes con pólipos para hacer un diagnóstico temprano. Acá ven un pólipo rectal que se está resecando, pediculado, tiene un pedículo, se ha enlazado el pedículo, aquí con electricidad se va a cortar a la raíz del pedículo y se va a sacar para llevarlo a estudiar. El tratamiento de todos los pólipos es la resección completa por endoscopía. Tienen que resecar todo el pólipo. La anatomía patológica, si no sale cáncer, la resección es completa, no hay nada que hacer más que observar. Por eso el pedículo es muy importante en su estudio. Si la resección es parcial o márgenes dudosos o es un pólipo de alto grado, el paciente debe ser operado. Acá ven la localización de los pólipos. La mayoría se encuentran en el recto, 30%. Pero recto y sigmoides constituyen el 50% de la ubicación de estos pólipos, ¿no? Le sigue el colon descendente, el ciego, colon ascendente, transverso y en general en toda parte del colon pueden salir estos pólipos. Los adenomas colorectales requieren un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado. ¿Por qué es necesario sacar todo el pólipo? Porque puede haber una parte con cáncer. Lo importante es que el cuello, lo que quede, no tenga nada de cáncer. Los pólipos vellosos son mucho más complicados porque fácilmente invaden y convierten en cáncer in situ. Cuando está aquí sobre la mucosa, es in situ. Cuando atraviesa la mucosa, ya es un cáncer invasor. Fíjese, este cuadro lo que nos revela es que la resección de pólipos sí disminuye el riesgo de mortalidad. Esto es lo que se esperaba, la mortalidad por cáncer, en un grupo de pacientes en los cuales se les empezaba a resecar los adenomas. Y fíjense solamente cómo disminuyó la mortalidad de 25 a 12 resecando los adenomas, ¿no? Entonces, la colonoscopía, este es un estudio clásico publicado en el New England en el 2012. Este estudio demostró que la colonoscopía sí disminuye la mortalidad de 25 a 12, a la mitad casi, fíjense. Los pólipos colorectales deben diferenciarse de otros tipos de pólipos. No todos los pólipos en el colon son adenomas. La mayoría son amartomas, pólipos juveniles e inflamatorios. Los pólipos con biopsias no malignas pueden alojar cáncer, con tasas publicadas en pólipos de más de 2 centímetros entre el 10 y el 57%. Por lo tanto, un pólipo de más de 2 centímetros siempre debe ser resecado. Los adenomas son más frecuentes en los varones. Acá tienen una mucosa normal, un pólipo pediculado y este ya es un cáncer porque ya está invadiendo. Este es el estudio pivotal, el estudio famoso que demostró que la colonoscopía a largo tiempo disminuye la incidencia y la mortalidad por cáncer colorectal. La incidencia del cáncer colorectal varía en el mundo. Fíjense, los países europeos y Australia y Uruguay en América son los que tienen mayor índice de cáncer colorectal. Le sigue Estados Unidos, Rusia, China, Argentina y Chile.
mucho menos en Brasil, algunos países europeos de África, como Sudáfrica, y mucho menor en países andinos, Bolivia, Perú, Ecuador y África. ¿Por qué? Somos altos consumidores de frutas y verduras. El cáncer de colon en el mundo ocupa el tercer lugar, después de mama, pulmón, viene colorecto, ¿no? Para ambos sexos, ¿no? Y en mortalidad es el segundo. Después del cáncer de pulmón es el que más mata. Tercero hígado, cuarto estómago, ¿no? Fíjese, en el mundo la incidencia de estómago también es el 1, 2, 3, 4, el quinto lugar. Recto tenemos mucho más incidencia y el segundo en mortalidad. En casos en el mundo se presentan casi 2 millones en el año 2020 y la tercera neoplasia más frecuente en Estados Unidos. Se esperan 142.000 casos y la tercera causa de muerte por cáncer. De todos los cánceres, 39% son estadios localizados, 36% tienen enfermedad regional y 20% ya tienen metástasis en el momento del diagnóstico. Es decir, 1 de cada 5 pacientes en el momento que se diagnostica ya tienen metástasis. La incidencia, 50% de pacientes con enfermedad inicial harán metástasis. Entonces estamos hablando de un cáncer que hay que prestarle mucha atención. Permanentemente la disminución de incidencia está ajustado a la edad del cáncer colorectal, proximal y rectal. ¿Qué quiere decir? Que está disminuyendo la incidencia del colon distal y está aumentando la incidencia del cáncer proximal en todo el mundo. Esta es la incidencia en Estados Unidos, ya habíamos dicho. Es en hombres el tercero de incidencia, es el tercero en incidencia y en mujeres también el tercero de incidencia en Estados Unidos. Pero en mortalidad también ocupa el tercer lugar, tanto en hombres como en mujeres. En el Perú, según las estadísticas del 2020, no hay más modernas, el cáncer colorectal ocupa el cuarto lugar en el Perú. Estómago está en tercer lugar, próstata es el más frecuente, le sigue mama y estómago, ¿no? Y en los hombres, después de próstata, estómago, colorecto es el tercer lugar. En mujeres, mama, cuello uterino, estómago y colorecto es el cuarto lugar. Acá vemos la incidencia de colon separada de recto en el Perú. Y en Arequipa también el colon está en séptimo lugar y el colon en doceavo y el recto en séptimo. Sumados los dos están por debajo de la mitad. Hay países que tienen mucha incidencia de cáncer colorectal. Por ejemplo, Checoslovaquia, ¿no? Nueva Zelanda, tienen altísima incidencia. Mientras que otros países tienen poca incidencia, como Oman, incluso la India. En la India tiene muy poca incidencia, tanto en hombres como mujeres, Egipto, Omán, Algeria. Estos países que son musulmanes, no comen carne y son principalmente vegetarianos. Sin embargo, la India, el sexto cáncer más frecuente es el cáncer colorectal. Fíjense aquí, tanto en hombres como mujeres. A pesar de que 80% son hinduistas y 13% son islamistas, es decir, el 93% no comen carne, sin embargo, tienen todavía bastante incidencia de cáncer colorectal. ¿Y esto a qué se debe? A que comen, no solamente la dieta está involucrada, sino también un factor genético y algunas irritantes que comen ellos en sus dietas. Esta es la ubicación, la incidencia por regiones en el colon. Les había dicho en el recto y ano es cuando está más frecuente, 40%. El sigmoide, si le sumamos el recto y el recto sigma, acá tenemos casi el 50% de los casos. El resto, desde apéndice ciego, ascendente, transverso, va disminuyendo la cantidad, siendo el ciego un lugar frecuente porque es una bolsa bastante grande. El cuadro clínico, lo clásico es el cambio en los hábitos de deposición, diarrea, estreñimiento, sensación de que el intestino no se limpia completamente. Sangre en las heces es algo muy importante, ya sea de color rojo cuando es muy distal, vivo o rojo o muy oscuro cuando viene del sitio más lejos. Las heces más delgadas de lo normal también es un signo importante. Dolor frecuente ocasionado por gases, hinchazón, saciedad o calambres. La pérdida de peso sin razón aparente, cansancio y vómitos. Entonces podemos decir que las condiciones asociadas al cáncer colorectal son de dos tipos, clínicas y genéticas.
En las clínicas ya habíamos mencionado el sangrado rectal, dolor abdominal, pélvico o de espalda, obstrucción o perforación, enfermedad inflamatoria intestinal y radiación pélvica son factores importantes que tenemos que tener en cuenta. En la parte genética, la historia de cáncer colorectal en la familia, la presencia o historia de pólipos adenomatosos, la historia de 2 o más familiares de primer grado con cáncer intestinal, síndromes hereditarios y antecedentes de cáncer de mama, ovario o endometrio. Todas estas son condiciones genéticas que están asociadas al cáncer colorectal. El cáncer colorectal se origina de 2 partes. En el intestino distal, viene del colon transverso hacia abajo, y en el intestino medio, del ciego hacia el colon transverso. Y esto explica por qué tienen distinto comportamiento el colon del lado derecho que el colon del lado izquierdo. Entonces tenemos una lateralidad. El colon derecho es diferente que el colon izquierdo. Y por eso el cuadro clínico también es diverso. Pues estamos hablando de la lateralidad, que es el concepto que el cáncer de colon tiene 2 partes, el derecho y izquierdo. Ya sabemos la causa, es la formación embriológica de uno de ellos. El colon derecho es más frecuente en mujeres, forma polipoidea y exofítica, mayor compromiso general del paciente, frecuentemente da anemia porque son tumores que crecen mucho, pueden simular apendicitis si están en el ciego, diarreas con periodos de estreñimiento con abundante moco, meteorismo y borborismo, suena la barriguita, y tumores palpables. En cambio, en el colon izquierdo, el colon distal, que tiene otro origen filogenético también como hemos visto, es más frecuente en los varones. Forma anular predomina más que la polipoidea y estenosante. Por lo tanto, el síndrome obstructivo agudo o crónico es el síndrome que predomina. En el otro predomina la anemia. Va a haber una alteración de la función intestinal, pero a diverso del colon derecho que predomina la diarrea, aquí es estreñimiento. Puede haber rectorragia, sangre rutilante por el recto, dolor abdominal y puede haber perforación por la obstrucción. La sobrevida global, según la letalidad, fíjense, el colon izquierdo tiene mejor sobrevida que el colon derecho. Es decir, el colon derecho tiene algunos factores, como vamos a ver luego, que lo hacen más agresivo, ¿no? La mediana de sobrevida del colon derecho es 33 meses, del izquierdo, en cambio el derecho 19 meses, mucho menos, ¿no?, comparado con el lado izquierdo. Entonces, como ven, la lateralidad juega un rol muy importante en el colon. Y aquí nos vamos a explicar un poco más la lateralidad de acuerdo a ciertas características moleculares. Ya habíamos dicho que en el derecho es más en forma exofítico, en el izquierdo es más anular, por poner más fácilmente obstrucción. Desde el punto de vista de la dieta, el cáncer del colon derecho está asociado a la grasa y los carbohidratos. En cambio, el colon izquierdo está asociado a la alta ingesta de proteínas, alta ingesta de carnes y baja ingesta de calcio. Por lo tanto, ya están ustedes viendo que el queso y la leche tienen un factor protector. En el cáncer derecho, es el cáncer proximal, ya habíamos dicho que es más común en mujeres, hay más inestabilidad satelital, derivan, ya habíamos visto, del intestino primitivo intermedio. Es frecuente la mutación BRAF que los hace más agresivos y la SIMP. Hay alteraciones de la señalización y hay varios metabolitos mutagénicos y el gen de la poliposis colónica familiar hereditaria está presente. En cambio, en el lado izquierdo y el distal, más frecuente en los hombres, hay más inestabilidad satelital, se derivan del colon primitivo distal, están alterados el APC de la poliposis familiar, el KRAS, aquí el BRAF, fíjense, el DCC y el P53, endothelial growth factor, la señalización del endothelial growth factor está alterada y la señalización WNT. Estos se expresan ER1 y ER2 como la mama, ¿no? Y está presente el gen de la poliposis adenomatosa familiar. Entonces, como ven, el colon derecho se comporta muy diferente que el colon izquierdo. Acá vemos lo mismo, la sobrevida, hemos dicho el derecho 19%, niveles de hemoglobina más bajo, pacientes con mayor edad, tumores más grandes, mayor invasión ganglionar
y quizás habría que poner más frecuente de metástasis hepáticas. En el izquierdo, una mediana en sobrevida mayor, 3.3, grados de diferenciación menores, porque al dar estenosis vamos a hacer rápido el diagnóstico. Por lo tanto, vamos a dar estadios menos avanzados y por eso el pronóstico es mejor. Aquí vemos las mutaciones KRAS son muy pocas, en cambio el KRAS el 26%, acá solo el 16%, el BRAF acá 16% y aquí el BRAF 2.6%, ¿no? Entonces hay una diferencia incluso en la constitución genética. Y lo que más le debe llamar acá, la inestabilidad satelital en el derecho llega al 58%, en el izquierdo solamente al 10%. Acá ven la suma de normalidades moleculares según la lateralidad. Ven en estos colores, están en este lado. En cambio, los colores rojo, amarillo y naranja son del lado derecho. Entonces, ustedes van viendo cómo varía, ¿no? De acuerdo al origen embriológico del intestino, vemos que hay un colon derecho y un colon izquierdo bien característico. El colon derecho va hasta el ángulo transverso. Por eso acá viene el ángulo esplénico y ahí de aquí en más ya es el colon descendente que tiene otra expresión molecular. Un poco lo que les decía, las expresiones de las firmas moleculares, vemos cómo varían de un lado al otro. Esto, acá lo mismo, la lateralidad. En el lado derecho predomina esta variedad de cáncer de colon, que es el inmune, que es raro en el izquierdo, que hemos visto que tiene peor pronóstico. El mejor pronóstico es el canónico, que es no tan frecuente en el lado derecho, pero sí muy frecuente en el lado izquierdo. El metabólico es este moradito, que expresa el ER2, que es mucho más frecuente en el derecho que en el izquierdo, y el mesenquimal es muy más frecuente en el izquierdo y no tan frecuente en el derecho. Todo esto nos explica por qué se comporta un cáncer diferente que el otro. El cáncer de colon es más que una enfermedad, eso es una suma de enfermedades que lo van a dar la expresión molecular, el cuadro clínico, y también estamos viendo que la flora intestinal tiene algo que ver en la forma de clasificar todo este cáncer. El diagnóstico lo hacemos con la anamnesis, antecedentes y examen físico. Tenemos que examinar el abdomen, los grupos ganglionares y las metástasis. Laboratorio, hemoglobina, CA19-9. Estos marcadores son muy sensibles. ¿Por qué la hemoglobina? Hemos visto que el lado derecho frecuentemente hay anemia. Y la creatinina también. Se ha visto que los colon del lado derecho tienden a hacer más alteraciones de la creatinina. El CA19-9 y el CA son muy sensibles tanto en cáncer de colon derecho o izquierdo. La sangre oculta o Tevenon también ayuda a diagnosticar, pero lo más importante es la fibrocolonoscopía, que nos permite dar el diagnóstico, la ubicación y la histología, sacar muestra para el patólogo. La radiografía contrastada de colon con enema de doble contraste sigue siendo útil para diagnosticar la presencia de tumores multicéntricos en varios lugares del colon. Por eso es muy útil hacer una radiografía contrastada con enema de doble contraste, radiografía de tórax o tomografías, TAC, TEM o resonancia magnética para ver si no hay metástasis a distancia. También mucho tiempo se ha usado la colorografía tomográfica computada, que nos permite ubicar lesiones, ustedes la ven aquí, pero tiene el problema que no permite hacer biopsia. El diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta del cáncer colorectal son los tumores benignos, puede haber papilomas, puede haber lipomas, muchos otros más, vólvulos, besoares, ¿no? Que es cuando la gente come cosas raras, se forman un besoar, como ustedes ven acá arriba. Tumores extracolónicos, por ejemplo, el cáncer de ovario frecuentemente invade el colon. La tuberculosis enteroperitoneal, ahora cada vez más frecuente, pero en nuestro medio sigue siendo un factor, un diagnóstico diferencial importante. Y tumores inflamatorios, como este, es un tumor de diverticulitis, un plastón diverticular, fíjese en la jeringa, es un tumor grande, sin embargo, no es cáncer, es un diagnóstico diferencial. La diverticulitis va evolucionando, va formando tumores diverticulares, estos van a tener una clase especial, y es un factor, uno de los diagnósticos diferenciales más importantes.
En la parte del recto, la parte final y el ano, debemos hacer el diagnóstico diferencial con hemorroides, con la rectocolitis ulcerativa, poco frecuente en nuestro medio, tumores benignos y prolapso rectal. Esta es una proctitis actínica que también hay que hacerla entre el diagnóstico diferencial de los tumores en la parte distal. Y también costumbres a veces medio raras, he hecho un aparato de estímulo sexual que se le metió adentro y hubo que ser operado porque produjo una obstrucción, o se operó por la paroscopía. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Y quizás uno de los más importantes es la penetración del tumor en las diversas capas, cuando pasa la piel, la submucosa y llega hasta la serosa, o la muscular y la serosa. La presencia de ganglios positivos, la presencia de metástasis, el grado de diferenciación tumoral, G1, G2, G3 o G4, la invasión venosa, linfática o perineural. También un factor pronóstico importante es la obstrucción y la perforación. El CA elevado mayor de 5 es factor pronóstico adverso. La edad mayor de 70 años. Enfermedad local persistente después de la quimio y la radioterapia también es un factor mal pronóstico. Aneuploidía y la pérdida alélica 18 COG. Fíjense, este es un tumor que prácticamente obstruye totalmente el intestino. En el estadio, estos son los estadios, cuando no se puede evaluar el tumor primario, es T-X, T0, no se encuentra el tumor primario, TIS es un carcinoma in situ, intraepitelial, T1, el tumor invade hasta la submucosa, T2 en la muscular propia, T3 hasta la serosa sin pasar la serosa, T4 perfora el peritoneo visceral y pasa a los órganos que lo rodean, T4B invade directamente otros órganos. La presencia de ganglios regionales, cuando no hay ganglios, NX no se pueden evaluar, 1 de 3 ganglios con metástasis y 2 o más ganglios con metástasis pasa en un N2. Y la presencia o no de metástasis. El lugar más frecuente de metástasis es el hígado, el pulmón y los huesos. Acá lo que les decía, cómo el tumor va penetrando en las diversas capas del intestino y va alterando los ganglios y así va aumentando el estadio, ¿no? La presencia de metástasis, lo más frecuente, pulmón e hígado. Aquí lo mismo. La clasificación de Dukes mucho tiempo se ha utilizado para el cáncer de colon, tiene una equivalencia con el TNM, pero ahora en todo el mundo se tiende a usar el TNM, por lo tanto la clasificación de Dukes queda simplemente como una referencia. Este es Culver-Dukes, que fue el primero que clasificó las enfermedades oncológicas y la hizo a través del cáncer colorectal, que era muy frecuente en Inglaterra, y por eso hizo esta clasificación de Dukes en el Hospital St. Mark's, que es donde se inició toda la cirugía colorectal moderna. La sobrevida va a depender directamente de los estadios. Aquí vemos los estadios de Dukes, traducidos a los estadios TNM, y fíjense cómo la sobrevida ha ido cambiando. Hay un corte en 1960, antes de 1960 y después de 1960. Como la sobrevida ha ido aumentando notablemente. ¿Por qué? Porque aquí empezó a usarse la quimioterapia para el tratamiento del cáncer colorectal. Por eso la sobrevida empezó a aumentar a partir del 60. Antes del 60 no se usaba nada más que la cirugía, entonces estaba limitada, ¿no? La sobrevida, fíjense, no era mucho, sobre todo en los estadios avanzados, fíjense, 2 y 3, cómo han mejorado terriblemente la sobrevida. Y ahora, en los estadios 4, con las nuevas drogas, también ha mejorado terriblemente. El pronóstico y la evolución, fíjense lo que les decía, un epitelio normal, se produce primero una hiperplasia, un pólipo adenomatoso, que después se vuelve adenocarcinoma y se vuelve a hacer metástasis. Generalmente pasa 10 años desde que el epitelio normal se vuelve a un cáncer invasor. En los estadios 1 y 2, es decir, que el tumor que no ha pasado la serosa, tiene 90% de sobrevida a 5 años, y los estadios avanzados 3 y 4, bien manejados, pueden llegar a una sobrevida a 5 años del 20%. ¿Cuál es lo más importante? La prevención, para lo cual tenemos que hacer colonoscopía, sigue siendo lo más importante. Un estudio de corte de 2 millones de casos entre 50 y 90 años, del 1 de enero de 93 al 2006, durante 14 años hizo un seguimiento con colonoscopías y demostraron en este estudio que se puede disminuir la mortalidad notablemente con las colonoscopías cada año. ¿Cada cuánto tiempo?
Las personas que tienen riesgo promedio, la mayoría de las personas, 70-85%, se debe empezar la colonoscopia a partir de los 50 años, siempre y cuando no haya antecedentes de adenoma, de enfermedad colorectal, enfermedad inflamatoria del colon, ni antecedentes familiares. Todos ellos pueden hacer colonoscopia cada 10 años o sigmoidoscopia flexible cada 5 años más sangre oculta anual o una radiografía con contraste cada 5 años. Pero lo ideal sigue siendo la colonoscopia. Los que tienen riesgo elevado, a partir de 50 años, antecedentes de adenomas, cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria y familiar, colonoscopia cada 5 años o cada 3 años si el pólipo viene con displasia severa. Ahora se está tendiendo a disminuir esto a 45 años y mucho menor. En conclusiones, el cáncer colorectal se puede prevenir. La prevención primaria es dada por dieta, peso y ejercicios. Secundaria con colonoscopia, comenzando a los 50 años con riesgo moderado. Si hay riesgo más alto, chequearse a una edad más temprana. Muy bien, eso es todo lo que les quería decir. No sé qué me dice la delegada, si tenemos un poquito de tiempo, si nos podemos tirar hasta las 3:30 y 3:30 empieza.